Existen más de 600 especies de plantas carnívoras en todo el mundo. Se alimentan de insectos y otros animales a los que atraen y capturan con distintos tipos de trampas. Estas son las 10 plantas carnívoras más increíbles y aterradoras. Número 10. Darlingtonia, también llamada lirio cobra, son nativas de California y Oregón y crecen en zonas montañosas y costeras. Los insectos de los que se alimenta son atraídos por el néctar que produce y quedan atrapados después de entrar por el orificio al no poder trepar sobre las paredes interiores. Atrapa sobre todo a insectos voladores que mueren ahogados y después son descompuestos por bacterias y microorganismos. Número 9. Pinguicula vulgaris, también llamada grasilla. La mayoría de las especies se encuentran en Europa, el norte de Asia y América, en zonas húmedas y frías. Mide entre 10 y 20 centímetros. La superficie de las hojas está cubierta por unos pequeños tentáculos apenas visibles que segregan un líquido viscoso que hace que los insectos que se posan queden pegados. Cuando la presa es grande, la hoja además se curva hacia adentro. Una vez inmóviles, las presas se descomponen por las enzimas que produce la planta. Número 8. Bocchinia reducta. Es nativa del sur de Venezuela, Brasil y Guyana. Se encuentran en espacios abiertos y pobres de nutrientes, con suelos ácidos. En las hojas tiene una capa cerosa que al ser iluminada emite reflejos ultravioleta que atrae a los insectos. El depósito produce un olor dulce que también atrae a las presas que una vez dentro de la trampa son descompuestas por bacterias y los nutrientes absorbidos por las hojas. Número 7. Utricularia. Vive en agua dulce y suelos húmedos de todo el mundo. Se alimenta de pequeños organismos, mosquitos y renacuajos. Tienen unas trampas pequeñas y complejas que al abrirse se llenan de agua, succionando también a la presa, que después es disuelta por enzimas digestivas. El mecanismo de la trampa se activa cuando se tocan los pelos disparadores y tarda milésimas de segundo en activarse, siendo el movimiento más rápido del reino vegetal. Número 6. Cephalotus. Es originaria de Australia y mide alrededor de 20 centímetros. Tiene hojas modificadas en forma de jarro que funcionan como un pozo donde caen los insectos de los que se alimenta y que son atraídos por el néctar que produce. En la boca de la trampa tiene una tapa claveteada que permite la entrada a la presa pero impide su escape. Esta tapa también impide que el agua entre y diluya las enzimas digestivas del interior. Número 5. Sarracenia. Son nativas de Norteamérica y la mayoría se encuentran en el sudeste de Estados Unidos. Miden desde 20 centímetros hasta 1,20 m dependiendo de la variedad. Las hojas de la planta forman un túnel para atrapar los insectos, que son atraídos por el néctar dulce que segrega y por los colores que tiene. Una vez dentro, las presas no pueden subir debido a unos pelos dirigidos hacia abajo que tienen sus paredes lisas. Después de ahogarse, estas son degradadas por las enzimas que produce la planta. Número 4. Heliánfora. Son originarias de Sudamérica. Crece a partir de un tallo horizontal y el tamaño de las hojas va desde centímetros hasta más de 1 metro dependiendo de la especie. Posee unas trampas tubulares formadas por hojas laminadas que tienen un pequeño capuchón que segrega el néctar dulce que atrae a los insectos y pequeños animales. Estos resbalan y caen hacia el interior para morir ahogados y ser digeridos por bacterias y microorganismos. Número 3. Drosera. Es uno de los géneros más numerosos de plantas carnívoras y son muy variadas en tamaño y forma, pudiendo llegar a los 3 metros. Su mayor diversidad se encuentra en Australia, Sudamérica y el sur de África, en zonas húmedas. Utilizan unas glándulas situadas en la superficie de los pelos de sus hojas para generar un mucílago pegajoso y dulce que atrae y atrapa a insectos. Una vez pegados, el tentáculo se pliega para atrapar a la presa mientras intenta escapar. Después esta muere por cansancio o asfixia y es digerida por las enzimas de la planta. Número 2. Nepentes. Existe una gran cantidad de especies y son originarias del sudeste de Asia. Su mayor diversidad se encuentra en Borneo, Sumatra, Nueva Guinea y Australia. Tienen un tallo trepador de varios metros del que cuelga la trampa en forma de jarra con tapa. Produce un néctar dulce que atrae a las presas y una vez dentro quedan atrapadas debido a los pelos curvos que impiden su salida. Después son descompuestos por enzimas y digeridos. En especies gigantes se han llegado a encontrar esqueletos de pequeños roedores y monos.
Número 1. Dionanea muscipula. También conocida como Venus atrapamoscas, es la planta carnívora más cultivada y existe en multitud de variedades. Es nativa de la costa este de Estados Unidos, de Carolina del Norte y Carolina del Sur, y se encuentran en pantanos y humedales. Su trampa está formada por dos lóbulos que contienen unos pelos sensitivos en su superficie interna, que al ser rozados se disparan haciendo que la trampa se cierre y atrape a la presa en su interior. Se alimenta de moscas, arañas y otros insectos, a los que atrae con un líquido dulce que segrega y después descompone con las enzimas que produce. Y pequeños animales. Estos resbalan y caen hacia el interior para morir ahogados y ser digeridos por bacterias y microorganismos. Número 3. Drosera. Es uno de los géneros más numerosos de plantas carnívoras y son muy variadas en tamaño y forma, pudiendo llegar a los 3 metros. Su mayor diversidad se encuentra en Australia, Sudamérica y el sur de África, en zonas húmedas. Utilizan unas glándulas situadas en la superficie de los pelos de sus hojas para generar un mucílago pegajoso y dulce que atrae y atrapa a insectos. Una vez pegados, el tentáculo se pliega para atrapar a la presa mientras intenta escapar. Después esta muere por cansancio o asfixia y es digerida por las enzimas de la planta. Número 2. Nepentes. Existe una gran cantidad de especies y son originarias del sudeste de Asia. Existen más de 600 especies de plantas carnívoras en todo el mundo. Se alimentan de insectos y otros animales a los que atraen y capturan con distintos tipos de trampas. Estas son las 10 plantas carnívoras más increíbles y aterradoras. Número 10. Darlingtonia, también llamada lirio cobra, son nativas de California y Oregón y crecen en zonas montañosas y costeras. Los insectos de los que se alimenta son atraídos por el néctar que produce y quedan atrapados después de entrar por el orificio al no poder trepar sobre las paredes interiores. Atrapa sobre todo a insectos voladores que mueren ahogados y después son descompuestos por bacterias y microorganismos. Número 9. Pinguicula vulgaris, también llamada. Número 7. Utricularia. Vive en agua dulce y suelos húmedos de todo el mundo. Se alimenta de pequeños organismos, mosquitos y renacuajos. Tienen unas trampas pequeñas y complejas que al abrirse se llenan de agua, succionando también a la presa, que después es disuelta por enzimas digestivas. El mecanismo de la trampa se activa cuando se tocan los pelos disparadores y tarda milésimas de segundo en activarse, siendo el movimiento más rápido del reino vegetal. Número 6. Cephalotus. Es originaria de Australia y mide alrededor de 20 centímetros. Tiene hojas modificadas en forma de jarro que funcionan como un pozo donde caen los insectos de los que se alimenta y que son atraídos por el néctar que produce. En la boca de la trampa tiene una tapa claveteada que permite la entrada a la presa pero impide su escape. Esta tapa también impide que el agua entre y diluya las enzimas digestivas del interior. Número 5. Sarracenia. Son nativas de Norteamérica y la mayoría se encuentran en el sudeste de Estados Unidos. Miden desde 20 centímetros hasta 1,20 m dependiendo de la variedad. Las hojas de la planta forman un túnel para atrapar los insectos, que son atraídos por el néctar dulce que segrega y por los colores que tiene. Una vez dentro, las presas no pueden subir debido a unos pelos dirigidos hacia abajo que tienen sus paredes lisas. Después de ahogarse, estas son degradadas por las enzimas que produce la planta. Número 4. Heliánfora. Son originarias de Sudamérica. Crece a partir de un tallo horizontal y el tamaño de las hojas va desde centímetros hasta más de 1 metro dependiendo de la especie. Posee unas trampas tubulares formadas por hojas laminadas que tienen un pequeño capuchón que segrega el néctar dulce que atrae a los insectos. Grasilla. La mayoría de las especies se encuentran en Europa, el norte de Asia y América, en zonas húmedas y frías. Mide entre 10 y 20 centímetros. La superficie de las hojas está cubierta por unos pequeños tentáculos apenas visibles que segregan un líquido viscoso que hace que los insectos que se posan queden pegados.
Cuando la presa es grande, la hoja además se curva hacia adentro. Una vez inmóviles, las presas se descomponen por las enzimas que produce la planta. Número 8. Bocchinia reducta. Es nativa del sur de Venezuela, Brasil y Guyana. Se encuentran en espacios abiertos y pobres de nutrientes, con suelos ácidos. En las hojas tiene una capa cerosa que al ser iluminada emite reflejos ultravioleta que atrae a los insectos. El depósito produce un olor dulce que también atrae a las presas que una vez dentro de la trampa son descompuestas por bacterias y los nutrientes absorbidos por las hojas.